predicar, vamos hoy a dar una enseñanza que se encuentra en el libro de los Hebreos. Y yo quiero que usted preste mucha atención al libro de los Hebreos. Vamos a hacer algo que siempre hago también. Aquí está. Al libro de los Hebreos. Vamos a hablar una cosita que nos quiere enseñar el Señor, que está en la carta a los Hebreos. Y en la carta a los Hebreos yo quiero que usted ponga sus ojos en el capítulo 12 y del capítulo 12 inicie colocando sus ojos en el versículo 12. Y esta es una palabra para aquellos que se cansan por las vicisitudes de la vida. Y dice la palabra del Señor, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas y haz sendas derechas para tus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigue la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos se han contaminado. Vamos a dejarlo hasta ahí. La gloria sea para el Señor. Levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esta porción en el libro de los Hebreos es casi que entre sus características principales una carta dedicada a esforzarse y a perseverar en el cristianismo. Si usted la lee, va a encontrar muchas cosas que hablan de eso. Y en esta porción está hablando de una situación que nos pasa a muchos cuando estamos haciendo un esfuerzo grande. Cuando estamos haciendo un esfuerzo grande, todos saben que yo juego fútbol, me hago propaganda por eso. Y ya cuando camino el partido, uno camina con las manos. No puedo ni levantar las manos. Y la palabra de Dios te está exhortando y te está diciendo, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. No puedes ni caminar. Y yo te digo algo. Cuando yo juego fútbol, tengo un motivo físico, del agotamiento de mi carne para no poder levantar las manos. Y muchos cuando termina el partido nos tiramos al suelo y caemos en el suelo cansados. Y tomamos agua y tenemos que esperar un tiempo ahí, 10, 15, 20 minutos, a veces media hora, para cobrar ánimo y tomar fuerzas y levantarnos y poder irnos a nuestras casas. Los más fuertes no tienen este problema. Yo tengo 55 y ya hace rato tengo ese problema. Hay algunos más jóvenes que no tienen tanto, te van cansados, pero pueden seguir. Pero la palabra de Dios aquí no está hablando de los que se agotan físicamente, sino de los que se agotan en el espíritu. Y el espíritu tiene que ver con el alma, con la mente, con el corazón. Tiene que ver con esa situación que todos los días te levantas y tienes que enfrentar. Yo no sé si es en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu padre, con tu esposo, con tu esposa, en el barrio, con el vecino, en el trabajo, en el fastidio del trabajo. Yo no sé cuál es. Pero también, simbólicamente, metafóricamente hablando, te pasa lo mismo. Y así como cuando físicamente yo me canso jugando, también espiritualmente a veces nos cansamos y aunque no es un cansancio del cuerpo, de los músculos, de la carne, tú estás agotado y sientes que no tienes ánimo ni para levantar las manos caídas, ni para enderezar tus rodillas. Y hoy la palabra de Dios te está diciendo que debes hacerlo. Porque físicamente estás bien, solo que tu ánimo puede estar caído. Y la palabra de Dios hoy te dice que es cuando más cuidado debes tener. Algunos que han estado en consejería conmigo saben que me preocupo mucho por ese sentimiento de autodestrucción que todos en algún momento podemos tener. Y no estoy hablando inclusive de un suicidio, que en algunos pocos casos sí me preocupa, en algunas personas, bueno, esta comunidad, gracias a Dios, no.
pero que en otros casos he visto. Porque cuando la situación es tan agobiante, tan extenuante, a veces nos volvemos autodestructivos porque no vemos más allá. Es como la jáquima del caballo. Y tomamos decisiones que nos perjudican a sabiendas que nos van a perjudicar porque ya no nos importa nada. Y tomas la peor decisión por el cansancio espiritual que tienes. Ese cansancio espiritual que te dice que ya no vale la pena nada. Algunos renuncian al trabajo, otros hacen unas patanerías en sus casas, otros toman decisiones increíbles. Y alguien va y les dice, pero mira, que te vas a perjudicar tú mismo. Y ¿qué me importa? Se vuelven autodestructivos. Y es un momento de mucho peligro el cansancio espiritual, que puede ser hasta normal. Así como es normal que después de 1 hora y media de estar yo jugando fútbol con un balón, corriendo en una cancha de 100 metros por 50 de ancho, me canse. Es normal que cada uno de nosotros, todos los días, saliendo a enfrentar una situación complicada, difícil, extenuante, triste, dolorosa o lo que sea, se canse. Y así como es normal que a veces en la cancha de fútbol yo digo, ya no doy a veces estoy jugando y estoy muy cansado, se está acabando el partido y yo soy de lo que llaman de contención, defensa. Y a veces los compañeros me dicen, Villa, yo soy Villa Diego, me dicen Villa o Adolfo, Villa, pila que vienen otra vez. Y yo digo, hey, o a veces cojo la bola y se la doy al que está más cerquita. Me dice, pero bótala. Yo digo, hey, ya los pies no me dan. Hey, ven acá, ya no cuenten conmigo. Ojalá me pudieran cambiar por otro. Y a veces no hay con quién cambiarme porque no tenemos cambio. Así como en el fútbol, uno sale y entra otro. Yo ya, en la misma cancha digo, ya no cuenten conmigo, no doy más. No. Y los últimos 5 o 10 minutos, es como por inercia. Así también, espiritualmente, nos pasa a nosotros. Llega un momento en que ya no damos más por esa situación difícil, dolorosa, extenuante, complicada, tremenda, y decimos, ya no doy más. Y es un momento complicado, porque así como cuando yo estoy jugando y vienen los atacantes a hacernos un gol, llega un momento en que ya yo no doy ni para ir, a veces no quiero ni siquiera ir a interrumpir la jugada. No sé si me entienden con la metáfora del fútbol que hago. Y a veces digo, bueno, último intento y salgo. Nosotros también espiritualmente hay un momento en que ya no queremos, pero el Señor nos dice, un último intento, levanta tus manos. Esas rodillas paralizadas, muévelas, enderézalas. Pero me llama mucho la atención lo que dice el Señor después que te ordena esto. ¿Y por qué sé yo que estamos hablando de un asunto espiritual? Porque dice el Señor, después que te dice, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, y dice el versículo 13, ahí lo tienen en pantalla, y haz sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Haz sendas derechas. Porque cuando el cansancio espiritual te llega, cuando más peligro tienes. Y es cuando más debes agarrarte del Señor. Es cuando más debes preocuparte por tu alma. Porque cuando el cansancio espiritual llega, que ya no das para más, que esa situación no la quieres enfrentar y te puedes volver autodestructivo, vas a tomar una decisión que perjudica a todos, inclusive a ti mismo. Cuando el Señor te dice, ¡hey! Cuidado. Haz sendas derechas para tus pies. No vayas a caminar por el problema que estás enfrentando torcido. No camines torcido. Estás enfrentando un problema difícil. Da la cara. Hace 30 años, bastante, ya puedo decir hace 30 años, tuve unos problemas económicos muy serios. Debía mucha plata a muchas entidades bancarias y privadas.
Tengo que decirle que fue la primera vez que quebré un negocio. 2 veces quebré, 2 o 3 veces quebré. La tercera fue exitosa, gracias a Dios. Aprendí. Y tenía problemas económicos con bancos. Y mi madre me dio el mejor de los consejos. Me dijo, vaya, hable con los gerentes y dé la cara y diga lo que tiene que decir. Y yo, ¿cómo? ¿Yo? ¿Y qué le voy a decir? Y así somos. Nos da vergüenza y no lo enfrentamos. No, porque yo le debo plata. Y mi madre me cogió y me endechó y me dijo, vaya. Al mediodía cuando venga a almorzar me cuenta. Y me levanté una mañana ya desesperado y fui donde el primer gerente que en esa época se llamaba Banco Comercial Antioqueño. Los de mi edad saben qué banco es ese. Y recuerdo que le pedí cita y hablé con el gerente, amigo mío, amigo de la casa, y me dijo, Adolfo, no te puedo esperar más, ya tienes más de 3 meses en mora. Eso te va para abogado. Yo, no me mandes al abogado, no me hagas ese daño. Y hablé con él. Me dijo, tienes que abonar algo, pues no tengo plata. No importa más. Pero mira, yo estoy aquí para decirte que estoy trabajando y que me deben dinero que voy a recibir. Y hablé y enfrenté. Y me dijo, te voy a dar un mes más, pero no te puedo esperar mucho. Ese mes, gloria a Dios, que me sirvió. Porque hablé con todos. Eran casi 3, 4 bancos y entidades privadas. Solamente una me mandó al abogado. Y cuando fui donde la abogada, era una mujer, le dije, si usted me embarga, yo quiebro y nadie va a tener plata. Y después de una discusión sencilla, me dijo, bueno, Adolfo, te voy a esperar. Cuando llegué donde mamá, ¿cómo le fue? Y yo le dije la noticia. Me dijo, ¿se da cuenta, mijo? ¿Se da cuenta? Hoy, cuando leo que la palabra de Dios, después de eso, dice, haz sendas derechas para tus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ese que sea sanado me está diciendo cuál es el camino para sanar mi espíritu de la tribulación. Y el camino para sanar mi espíritu de la tribulación es seguir caminando, levantar mis manos, enderezar mis piernas, enderezarlas, seguir caminando y por el camino derecho hacer lo correcto. Porque siempre sabes lo que tienes que hacer, pero te da pena, te da vergüenza, ¿no? Que van a decir. El orgullo, el ego, la prepotencia te gana. Te gana. Y la palabra de Dios nos enseña que estamos mal. Gloria al Señor. Que debemos ir y decir las cosas sin arrogancia. La verdad, senda derecha. Y dice, para que sea sanado. Es el camino para sanar espiritualmente. Agarrarse de la mano de Dios y decir, es un asunto espiritual. Es un asunto del alma. Es un asunto del ánimo. Todo lo que tenga que ver con tu ánimo, con tu estado de ánimo, con tu alma, es un asunto espiritual. Debes reflexionar y decir, pues, hoy, esta mañana, me levanto nuevamente y voy a enfrentar esta situación por un camino derecho, como debo hacerlo, correctamente, sin rabia, sin prepotencia, sin vanidad, sin orgullo, con la verdad, con el escudo de la fe. Amén. Hoy es un día en que tú debes reflexionar mucho sobre cada uno de esos problemas que no quieres enfrentar, que piensas, ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Tienes que cada mañana en tu problema espiritual levantarte y orar. Tienes que cada mañana en tu problema espiritual levantarte y agarrarte de las manos de Dios, pero acuérdate que la palabra de Dios te exhorta a meditar, a levantar tus manos caídas y tus rodillas paralizadas y a caminar en sendas derechas y vas a ser sanado. Y dice, sigue la paz con todos. Y mira lo que dice en el versículo 15 al final. No sea que brotando alguna raíz de amargura te estorbe y seas contaminado. Porque cuando no levantas tus manos, cuando no enfrentas las cosas por el camino derecho,
te llega la amargura. Y es culpa tuya, no le tienes la culpa a nadie. No fuiste capaz de levantarte y enfrentarlo. Te llega la amargura. Una raíz de amargura y dices, es que la vida. Y entonces te vuelves autodestructivo. Wow. Wow. Siempre hay un camino. Siempre hay un camino bueno, derecho. El camino derecho te puede volver borroso porque el cansancio espiritual te gana. Pero siempre hay un camino y tú debes seguirlo. Te agotas en los momentos difíciles. Claro que te agotas. Te cansas. Pero puedes ser sanado en ese cansancio espiritual si cada mañana te levantas en oración. Y así como yo di el testimonio para la sanidad de mi casa, para la seguridad de mi casa, si te levantas en oración y haces lo correcto. ¿Y cuántas veces no he hablado con hermanas, hermanos aquí presentes y no presentes, que vuelven a mí y apenas los veo, el Señor me muestra y me revela y yo digo, dejaste de orar. Perdón. Dejaste de orar. ¿Qué pasa con tu devocional? Y te dicen con una sonrisa, ay, pastor, sí, es que a veces no me queda tiempo, tú sabes. Bueno, pues al diablo y a ese enemigo, a esa enemiga que tienes, sí le queda tiempo. Porque la persona que se siente ofendida y que odia, todos los días se levanta acordándose del que odia. Acordándose y está pendiente. Pero uno se le olvida. Hay que tomarse la pastillita de los sartán para los que tienen la presión alta. Hay que echarse la insulina para los que tienen la diabetes. Hay que orar diariamente, meditar, proteger tu casa con la sangre de Cristo. Para el buen cristiano. Y hay que levantarse y levantar las manos y enfrentar. ¿Y por qué hay que hacer eso? Porque la adversidad no es un castigo divino. Para el buen cristiano no es así. La adversidad no es un castigo de Dios. Pastor, son pruebas. Me gusta más eso. Pero así como Lily Goodman canta y dice, al final comprendí que todo obra para bien. Se trata de eso, de entender que tú tienes que superar una y cada una de las pruebas. Y te voy a decir algo extraño. A veces superar no es que la prueba desaparezca. No, pastor, tenía este conflicto y se me acabó el conflicto. Oh, gloria a Dios. Se acabó el conflicto. Se acabó el conflicto. Gloria al Señor. A veces superar la prueba es que el conflicto ya no nos afecta. ¿Cuándo pasa eso? Cuando me encuentro con una persona en el trabajo, en el barrio, en una reunión que me haga este tipo, y ese tipo hasta te agrede y te echa pullas. A veces tenemos gente así, ¿no? Que nos ve y entonces nos echa pullas, nos ofende, nos dice cosas con segunda intención. Y uno le contesta feo. Pero llega un momento en que tú vas superando las cosas y llega el mismo Señor y está ahí el mismo Señor y te ofende y tú dices, oye, pobrecito, este Señor, ¿qué le pasa? Este Señor, ¿qué le pasa? Por eso dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, en el versículos 31 y 32, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que tienes que hacer en todo momento es examinarte a ti mismo. Y eso es lo último que hacemos. Tenemos un problema, es que el jefe es que mi compañero de trabajo es un tal por cual, es que esa persona con la que yo es un no sé cuánto, es que en mi casa, es que mi pareja, es que mi esposo, es que mi esposa. Y nunca nos examinamos a nosotros mismos. Y dice la palabra de Dios, sí, pues
nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Porque si te examinas a ti mismo o a ti misma y tú reconoces y dices, wow, es que fui grosero, y te arrepientes, ya dice la palabra de Dios que estás perdonado. ¿Así? ¡Ay, pastor! Sí. La cosa más difícil de entender es que el ladrón con el que fue crucificado Jesús se ganó el reino de los cielos. Porque se dio cuenta la porquería de tipo que había sido y lo reconoció y se arrepintió. Es así de sencillo. Cuando tú te levantas una mañana y dices, wow, soy un prepotente, un vanidoso, un mentiroso, un mala clase, me porto mal, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Por eso el cansancio espiritual es importante de combatir. Y por eso a las adversidades hay que verlas como se tienen que ver, no como un castigo divino, sino como esa prueba que tienes que superar para pasar al siguiente nivel. Y a veces queremos que la prueba desaparezca con una explosión nuclear que quite del camino a todas las personas que me caen mal. Eso no es superar la prueba. No, superar la prueba es cuando tú aprendes a entender a esa persona que te hace daño, que te cae mal. Y no, tampoco que te quiera seguir haciendo daño y tú estés ahí dejando, no, pero que ya no te afecte. Y tú dices, no, esa persona, ¿sabes qué? Déjalo, pobrecito. Ya no me inspira ni un mal pensamiento. Porque hacer caminos derechos es cuando te encuentras con esa persona, dejar de desearle mal, dejar de maldecirla. ¡Wow! Puede parecer más fácil rendirse. Puede parecer más fácil maldecir a la otra persona o a la situación. Puede parecer más fácil abandonar, renunciar. Puede parecer fácil, no, ya no más, ya no más. No sigo. Eso también es autodestrucción. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no vas a seguir? ¿Ah? Fíjate que lo más importante es que sepas que eres tú el que debes actuar. Eres tú el que debes hacer sendas derechas. Eres tú el que debes caminar y levantarte y levantar las manos. En ninguna parte de la palabra de Dios te dice que ores contra esa persona, que la borres del mapa. No, no, no. No se trata de eso. Porque las adversidades no son un castigo divino. No, las adversidades son una prueba de fe, de templanza, de transformación de mi intelecto, de mi mente, de mi espíritu, de mi alma, de mi ser. Estamos tan pendientes de los demás. Estás tan pendiente de los demás. Y yo te quiero decir hoy, ¿sabes? Leí un meme que me gustó mucho. Me gustó mucho. Y decía que tú estás orando por un pudín para tu cumpleaños, el cumpleaños de tu pareja, de tu hijo, y quieres tener una torta y no tienes cómo hacerla. No tengo cómo hacerla. Sin embargo, el Señor te provee harina y te provee huevos y te provee mantequilla y te provee un poco de levadura y te provee leche y ahí tienes todo. Pero tú no querías eso. Tú querías el pudín hecho. Y te provee un canal de YouTube donde dice cómo se hace. Pero tú no querías eso. Tú querías el pudín hecho. Yo quiero decirte hoy, eso no es una adversidad. No tengo el pudín. ¿Qué voy a hacer? Entiéndeme la metáfora. Entiéndeme la metáfora. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué problema tengo? No, no tienes problema. Tienes que echarlo adelante. Y ese es el ejemplo de Jesucristo.
Por eso, la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Y no quiero decirte que no es que estés con los clavos en la cruz como Cristo. No. Sino que Cristo, hasta la muerte de cruz, supo que la tenía que enfrentar por disposición divina de su Padre. Y se levantó y pudo llorar. Y se levantó y pudo gemir. Y pudo estar triste. Y le pudieron temblar las piernas y bajarse de las manos porque no quería ir a la cruz del Calvario. No quería ir. Pastor, está blasfemando. No estoy blasfemando. Si no, no hubiera orado al Padre para decirle, Padre, no me mandes para allá. Pero se levantó en la mañana y ya hizo el camino derecho de lo que tenía que hacer y enfrentó su situación. Y fue vencedor. Pastor, ¿pero qué vencedor va a ser si lo mataron? Pues es que esta vida terrena no era el objetivo de Jesús. Su objetivo era la salvación de la humanidad a través de su sacrificio, su alma, su divinidad crística. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? En Cristo debes estar juntamente crucificado. Te debes levantar en la mañana y una vez levantado en la mañana, orar, poner todo en manos del Padre y salir a caminar en pos de aquello que te afecta, de aquello que te puede hacer daño, pero que tienes que enfrentar con palabras de sabiduría. El profeta Isaías, en el capítulo 50, versículos 4 y 5, dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, dice el profeta, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Él quiere escuchar como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Y Jehová el Señor dice el profeta, le abre el oído para escuchar como los sabios. Y el profeta nos está enseñando que tenemos que aprender de la palabra de Dios para escuchar al Señor lo que tenemos que hacer. Me gustó mucho el testimonio de mi hermana Daisy hoy. Fue maravilloso, Daisy, cuando Daisy dijo: Pastor, he descubierto que el Señor me habla. Yo me quedé, wow, qué testimonio. Y dijo, yo no sabía cómo era que Dios hablaba a la gente. Yo escuchaba a la gente que decía, el Señor me habla. Yo decía, wow. Pero he aprendido que el Señor me habla en tantas cosas, en el devocional, en la mensaje, en la palabra, con las personas que me rodean, buenas personas. Yo dije, gloria a Dios por Daisy, pensé en ese momento. Y el profeta Isaías nos está diciendo, Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde a la palabra de Dios. Hoy, iglesia, yo te exhorto a que no seas rebelde a la palabra de Dios. Yo te exhorto a que sepas que el momento más difícil es el cansancio espiritual. Que no te vuelvas autodestructivo. Que no renuncies. Que para que seas sanado de ese cansancio espiritual por esa tribulación que ves en tu mente, es que levantes tus manos y vayas y con senda derecha enfrentes tu situación todos los días y que sepas que no es un castigo divino, sino que es una situación que debes superar para pasar al siguiente nivel, para que no seas reprobado. No seas reprobado, iglesia. Mi voz se
y Él me oirá. Me